¿Qué sucede cuando la mujer que el mundo conoció alguna vez como un glamuroso símbolo sexual de Hollywood se vuelve casi irreconocible para el mismo mundo que una vez conquistó? Hubo un tiempo en que Vanity brillaba bajo las intensas luces de la década de 1980, rodeada de música, cámaras, fama y una cultura que parecía haberle reservado un lugar. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas. Su voz se escuchaba a través de Vanity 6 y Nasty Girl. Hollywood la conocía como cantante, actriz, modelo y una de las mujeres más llamativas de su generación. Pero detrás de aquella imagen había otra historia. Una infancia marcada por el dolor. Una búsqueda de aceptación. Una vida moldeada por la fama, las relaciones complicadas y la adicción a las drogas. Y finalmente, un momento en el que su cuerpo estaba tan deteriorado que los médicos creían que solo le quedaban unos pocos días de vida. Entonces, algo cambió. La mujer que alguna vez se llamó Vanity se alejó de Hollywood y comenzó a llamarse por el nombre con el que había nacido, Denise Matthews. ¿Cómo llegó una mujer que parecía tenerlo todo al punto de tener que perder casi todo para finalmente encontrarse a sí misma? Mucho antes de que las cámaras la conocieran como Vanity, Denise Katrina Matthews era una joven que crecía en Niagara Falls, Ontario, Canadá, en una familia de 6 hijas. Su madre era descrita como una mujer blanca de origen judío-polaco, mientras que su padre era afroamericano, y desde muy temprana edad Denise comprendió que ser diferente podía hacer que una niña se sintiera sola. Su madre recordaba verla de pequeña frente a un espejo, con un cepillo en la mano, imaginándose ya como alguien destinada a una vida mucho más grande. Cuando Denise tenía unos 4 años, contó que su madre la dejó en la puerta de la casa de otra persona después de involucrarse con otro hombre que no quería tener un hijo birracial. Más tarde fue llevada con su padre, pero según su propio relato, él negó ser su verdadero padre. Su infancia se volvió aún más difícil. Denise describió a su padre como un alcohólico violento que abusaba física y verbalmente de ella. Contó que a veces intentaba ocultar los moretones de sus compañeros de clase, llevando el dolor en silencio mientras aparentaba ser una niña común en la escuela. Los años siguientes estuvieron llenos de más dificultades. Era tímida, sufría acoso escolar y más tarde habló sobre haber sido víctima de abuso sexual. Estas experiencias afectaron durante años la manera en que se veía a sí misma, incluso cuando el mundo a su alrededor comenzaba a notar su belleza. Cuando Denise llegó a la escuela secundaria, la atención comenzó a llegar con mayor facilidad. Los chicos se sentían atraídos por ella, pero contó que los prejuicios seguían formando parte de su experiencia. Algunos chicos querían salir con ella en privado, pero no querían que los demás lo supieran porque era mestiza. El rechazo le dolió y, finalmente, cambió de escuela. En 1974, cuando Denise tenía alrededor de 15 años, su padre murió. Vio cómo su madre se hundía cada vez más en la depresión y el alcoholismo, y se escapó de casa en más de una ocasión. Sin embargo, incluso durante aquellos años difíciles, algo dentro de ella continuaba impulsándola hacia adelante. A los 17 años, Denise ganó el concurso de belleza Miss Niagara Hospitality en 1977. Al año siguiente, participó en el certamen de Miss Canadá. No ganó, pero la experiencia ayudó a abrirle otra puerta. Después de terminar la escuela secundaria, se mudó a Nueva York para dedicarse al modelaje. Firmó con una agencia de modelos, apareció en comerciales y sesiones fotográficas e incluso viajó a Japón para trabajar como modelo. También comenzó a aceptar pequeños papeles como actriz, incluyendo apariciones en Terror Train y Tanya's Island. Para una joven que había pasado gran parte de su infancia tratando de comprender dónde pertenecía, la industria del entretenimiento le ofreció algo diferente. Le ofreció un espejo. Pero esta vez, millones de personas estarían mirando de vuelta hacia ella. El siguiente capítulo lo cambió todo. Denise Matthews había entrado en el mundo del entretenimiento como joven modelo y actriz, pero conocer a Prince le abrió una puerta que nunca había imaginado. En los American Music Awards, Prince se fijó en ella, y lo que siguió se convirtió rápidamente tanto en una relación personal como en un punto de inflexión en su carrera. Prince descubrió que Denise quería convertirse en cantante. La invitó a formar parte de un nuevo trío femenino que finalmente se convertiría en Vanity 6, y le dio a Denise el nombre artístico de Vanity porque creía que ella representaba una versión femenina de sí mismo. La imagen fue cuidadosamente creada. Prince quería que las mujeres actuaran en lencería, y Vanity contó posteriormente que, aunque aceptó aquella imagen, no era exactamente lo que había imaginado originalmente para sí misma.
Ella había pensado en algo más cercano a la elegancia clásica de Diana Ross. Aún así, comprendía que la industria del entretenimiento a menudo exigía que los artistas se convirtieran en personajes antes de que el público los aceptara como estrellas. El 11 de agosto de 1982, Vanity 6 lanzó su álbum debut homónimo. El álbum alcanzó el puesto número 45 en el Billboard 200 de Estados Unidos y el número 6 en la lista de R&B, y finalmente obtuvo una certificación de oro, según el relato original. Entonces llegó Nasty Girl. La canción se convirtió en el tema que definió la carrera de Vanity. Alcanzó el número 1 en la lista Hot Dance Club Play de Estados Unidos y se convirtió en la canción que vinculó para siempre el nombre de Vanity con el sonido y la actitud del pop y el R&B de principios de los años 80. Para muchas personas, Nasty Girl era simplemente una canción provocadora. Pero su impacto más amplio estaba relacionado con la imagen que rodeaba a Vanity 6. Vanity pasó a formar parte de una cultura del entretenimiento en transformación en la que las mujeres, especialmente las mujeres negras, podían ocupar un lugar muy visible en la música popular mientras desafiaban las antiguas ideas sobre cómo debían verse y comportarse. La atención creció rápidamente. En 1983, Vanity y Prince aparecieron juntos en la portada de Rolling Stone. La fotografía se convirtió en una de las imágenes más reconocibles asociadas con su relación, pero su tiempo juntos ya se acercaba a su final. Detrás de las cámaras, su relación se había vuelto complicada. Vanity describió posteriormente desacuerdos relacionados con el dinero, el control, las drogas y las relaciones de Prince con otras mujeres. También recibió otra oportunidad como actriz que le ofrecía más dinero, mientras que Prince quería que permaneciera vinculada a sus propios planes creativos. Finalmente, Vanity se alejó de Purple Rain. Prince la reemplazó por Apollonia y cambió el nombre del grupo de Vanity 6 a Apollonia 6. Sin embargo, para Vanity, alejarse de Prince no significaba abandonar el mundo del entretenimiento. Significaba intentar construir algo que le perteneciera a ella. Firmó con Motown Records y lanzó su primer álbum como solista, Wild Animal, en 1984. Su sencillo Pretty Much llegó a los primeros puestos de las listas Hot Black Singles y Hot Dance Club Play, mientras que Mechanical Emotion también encontró un lugar en la lista de sencillos de R&B de Billboard. Su carrera continuó moviéndose entre la música y la actuación. En 1985, interpretó a Laura Charles en The Last Dragon, un papel que la presentó ante un público cinematográfico mucho más amplio. También apareció en otras películas y continuó desarrollando su identidad como artista más allá de la sombra de Prince. Ese mismo año, apareció en Playboy y audicionó para The Color Purple. No obtuvo un papel en esa película, pero Hollywood continuó abriéndole sus puertas. Para 1986, había lanzado otro álbum, Skin on Skin, y continuaba apareciendo en películas, entre ellas Never Too Young to Die y 52 Big Coup. Durante un tiempo, parecía que Vanity tenía todo lo que el mundo del entretenimiento podía ofrecerle. Música, películas, portadas de revistas, fama. Pero el éxito a veces puede ocultar lo que sucede cuando las cámaras dejan de grabar. Y detrás de la imagen glamorosa que Estados Unidos había llegado a reconocer, otra vida comenzaba a tomar el control. Las luces seguían encendidas, pero la vida de Vanity comenzaba a tomar un rumbo más oscuro. A medida que su carrera avanzaba, las drogas se convirtieron en una parte cada vez más grave de su vida. En 1987, se comprometió con Nikki Sixx y, según el relato posterior de él, su relación estaba profundamente vinculada al consumo de cocaína. Describió un periodo en el que ambos se convirtieron en compañeros de consumo, mientras las discusiones y las conductas destructivas pasaban a formar parte de su vida cotidiana. Vanity ya no estaba lidiando simplemente con las presiones de Hollywood. Estaba lidiando con una adicción. La imagen glamorosa que alguna vez había ayudado a construir su carrera se estaba volviendo cada vez más difícil de separar de la lucha privada que ocurría detrás de ella. En 1988, después de aparecer en Action Jackson, ingresó voluntariamente en rehabilitación para tratar su adicción a la cocaína. Pero alejarse de las drogas no sucedería en un solo momento. Su vida continuó moviéndose entre el entretenimiento, las dificultades personales y una búsqueda cada vez más profunda de significado. Entonces, en 1992, ocurrió algo que cambió el rumbo de su vida. Mientras trabajaba en la película The Dentist War, Vanity mantuvo una profunda conversación con el actor Sam J. Jones. Él la invitó a la iglesia y la animó a leer la Biblia. Ella aceptó.
Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los puntos de inflexión más importantes de su historia. Vanity se convirtió al cristianismo como una persona renacida en la fe. Dejó de utilizar el nombre Vanity y volvió a llamarse Denise Matthews. La mujer que alguna vez había sido conocida en todo el mundo por Nasty Girl comenzó a viajar por iglesias y a compartir su testimonio sobre la vida que había dejado atrás. Durante un tiempo, parecía que Denise había encontrado un nuevo camino. Pero el pasado no había desaparecido. En 1994, sufrió una recaída y permaneció hospitalizada durante meses después de una sobredosis accidental de drogas. Según su relato, la situación llegó a ser tan grave que los médicos creían que solo le quedaban unos pocos días de vida. Fue conectada a un sistema de soporte vital y enfrentó graves complicaciones médicas, incluidos severos problemas renales y otras condiciones potencialmente mortales descritas en el relato original. Esto ya no era una historia de Hollywood. No había escenario. No había portada de revista. No había público esperando otra actuación. Solo había una mujer luchando por seguir con vida. Denise describió posteriormente aquella experiencia como un momento en el que Jesús le ofreció otra oportunidad, siempre que estuviera dispuesta a abandonar definitivamente el estilo de vida de Vanity. Después de recuperarse, tomó una decisión difícil de imaginar para alguien que había pasado años construyendo una identidad pública. Dejó Hollywood. Comenzó a eliminar los recuerdos de la vida que había vivido como Vanity. Según el relato original, destruyó o desechó miles de cintas, entrevistas, videos y otros materiales relacionados con su antigua carrera. No se trataba simplemente de cambiar de profesión. Intentaba separarse de una identidad que ya no creía que representara en quien quería convertirse. En 1995, Denise se casó con Anthony Smith, exjugador de fútbol americano de los Oakland Raiders. Se habían conocido a través de actividades comunitarias y benéficas, y el matrimonio duró aproximadamente un año antes de que se divorciaran en 1996. Después de recibir un trasplante de riñón, Denise dedicó el resto de su vida al ministerio cristiano y a las conferencias. Se involucró con Pure Hearts Ministries en Fremont, California, y comenzó a hablar públicamente sobre la adicción, la fe y las consecuencias de su antiguo estilo de vida. Incluso habló críticamente sobre parte del trabajo que alguna vez la había hecho famosa. La canción que había ayudado a definir a Danity Sex, Nasty Girl, ahora representaba una vida que Denise creía haber dejado atrás. En 2010, publicó su autobiografía, Blame It on Vanity, Hollywood, Hell and Heaven. Pero su salud continuó deteriorándose. Los años de daños habían dejado una huella permanente en su cuerpo. Cuando llegó a sus últimos años, la mujer que alguna vez parecía intocable en las pantallas de cine estaba librando una batalla de la que la fama ya no podía protegerla. El 15 de febrero de 2016, Denise Matthews murió a los 57 años después de una larga lucha contra problemas renales. Las luces se habían apagado. Pero la historia de Vanity no era simplemente la historia de una mujer que se hizo famosa y murió joven. Era la historia de una mujer que pasó años intentando comprender quién era después de que el mundo ya hubiera decidido quién debía ser. Para muchos estadounidenses que recuerdan la década de 1980, Vanity representaba un momento muy específico de la cultura popular. Formó parte de una época en la que la música, el cine, la moda, las revistas y la televisión podían convertir a una joven artista en una imagen nacional prácticamente de la noche a la mañana. Vanity 6 y Nasty Girl se convirtieron en parte de ese mundo, mientras que sus apariciones en películas de Hollywood ayudaron a consolidarla más allá de la música. Pero la mujer que Estados Unidos veía en la pantalla era solo una parte de su historia. Como Denise Matthews, llegó a ser conocida por algo completamente diferente. Habló sobre la adicción, la fe, las consecuencias de su pasado y la decisión de alejarse de la industria del entretenimiento que alguna vez le había dado fama. Esa transformación cambió el significado de su historia. Para algunas personas, Vanity siguió siendo la glamorosa artista que recordaban de los años 80. Para otras, Denise Matthews se convirtió en un ejemplo de alguien que había sobrevivido años de dificultades personales y había intentado construir una vida diferente. Su historia también mantuvo una conexión silenciosa con Friends. Se habían conocido cuando ambos eran jóvenes y ambiciosos. Su relación ayudó a dar forma a la era de Vanity 6, y sus caminos creativos permanecieron conectados en la memoria pública mucho después de que se separaran. Luego, en 2016, Denise Matthews murió a los 57 años. Solo unos 2 meses después, Friends murió a la misma edad.
Para quienes recordaban aquel capítulo anterior de la música estadounidense, la coincidencia temporal era difícil de ignorar. Dos vidas que alguna vez se habían cruzado durante el apogeo de los años 80 llegaron a sus capítulos finales dentro del mismo año. El mundo la había conocido primero como Vanity. Sus últimos años pidieron al mundo que la recordara como Denise Matthews. Hay historias que son difíciles de recordar porque contienen demasiadas vidas diferentes dentro de una sola persona. Vanity era la mujer que la gente veía bajo las luces brillantes. Era la cantante que pasó a formar parte de Vanity 6. Era el rostro asociado con Nasty Girl. Era la actriz, la modelo, la portada de revista y el nombre de Hollywood que parecía pertenecer a otra época. Pero Denise Matthews era algo más. Era la niña pequeña que alguna vez se había parado frente a un espejo con un cepillo en la mano, imaginando un futuro diferente. Era la joven que llevaba consigo dolorosos recuerdos de su infancia mientras intentaba encontrar un lugar al que pudiera pertenecer. También era la mujer que entró en Hollywood, conoció la fama, luchó contra la adicción a las drogas y, finalmente, se encontró luchando por su propia vida. Su historia no se volvió significativa porque su vida fuera perfecta. Se volvió significativa porque nunca dejó de intentar cambiar. El mundo recordó a Vanity por su música, su belleza, sus películas y la imagen que ayudó a definir una parte de los años 80. Pero Denise Matthews pasó sus últimos años intentando que la gente mirara más allá de aquella imagen. Habló sobre su pasado. Habló sobre la adicción. Habló sobre la fe. Y después de todo lo que había vivido, decidió dedicar los años que le quedaban al ministerio y a hablar con otras personas. Eso no borra las partes dolorosas de su historia. Simplemente nos recuerda que los peores años de una persona no siempre cuentan toda su historia. Vanity 6 pasó a formar parte de la historia de la música. Nasty Girl permaneció vinculada a la época que la hizo famosa. Hollywood conservó la imagen de la mujer que Estados Unidos conoció alguna vez en las pantallas de cine. Pero Denise Matthews dejó otro tipo de legado. Era más silencioso. Se encontraba en las iglesias, en las conversaciones, en los testimonios y en las personas que la escucharon hablar sobre la vida que había logrado sobrevivir. Murió en 2016 a los 57 años, después de años de graves problemas renales. Solo unos meses después, Prince también murió a los 57 años. Para quienes recordaban el comienzo del viaje de Vanity, aquella coincidencia tenía una extraña tristeza. Las dos personas cuyas vidas se habían cruzado en el apogeo de los años 80 desaparecieron de repente durante el mismo año. La música se había detenido. Las cámaras se habían apagado. Y, sin embargo, la historia permaneció. Quizás eso es lo que hace que Denise Matthews merezca ser recordada. No simplemente porque alguna vez fue famosa, sino porque pasó el último capítulo de su vida intentando convertirse en algo más que la persona que la fama había creado. Vanity era el nombre que el mundo recordaba. Denise Matthews era el nombre que ella eligió dejar atrás. Y a veces, la parte más importante de la historia de una persona no es quien llegó a ser cuando todos estaban mirando. Es quien intentó llegar a ser cuando la habitación finalmente quedó en silencio. Si recuerdas a Vanity, Danity Sex, Nasty Girl, o simplemente a la mujer que más tarde se convirtió en Denise Matthews, comparte tus recuerdos en los comentarios. ¿Qué es lo que más recuerdas de su historia? Y si esta historia te recordó que las personas pueden llevar batallas enteras detrás de un rostro conocido, quédate con nosotros para conocer más historias sobre las vidas, las luchas y los legales.